En la antigüedad, en medio de la oscuridad espiritual de Israel, surgió una figura marcada por el poder divino, Elías. Su nombre, cargado de significado, revelaba su misión: el Señor es mi Dios. Un hombre solitario, vestido de sencillez y coraje, convocado por Dios para enfrentarse a reyes poderosos y a una nación desobediente. Su viaje comenzó en una tierra plagada de idolatría, donde los altares dedicados a dioses falsos reemplazaron la adoración al verdadero Creador. Elías se presentó ante Acab, el rey que, junto a su esposa Jezabel, instauró una era de culto a Baal, promoviendo los sacrificios y pervirtiendo la ley sagrada. El profeta proclamó sin temor un mensaje directo: no habrá lluvia ni rocío, sino según mi palabra. Esta declaración resonó como un trueno, desafiando el poder de los ídolos y la autoridad de Acab. La sequía anunciada marcó el inicio de un periodo de juicio divino. Con la palabra dada, Elías recibió una orden celestial: refugiarse junto al arroyo Kerit. Allí, mientras las tierras circundantes se secaban y se extendía la hambruna, Dios proveyó sustento de maneras extraordinarias. Los cuervos trajeron pan y carne al profeta, asegurando su supervivencia. En medio del silencio del desierto, Elías meditó en la grandeza del Todopoderoso y fortaleció su fe para los desafíos futuros. Cuando el arroyo se secó, llegaron nuevas instrucciones. Dios lo envió a Serepte, una ciudad pagana, donde una viuda enfrentaba una pobreza extrema. Al encontrarla a la entrada de la ciudad, Elías le hizo una petición atrevida: que le preparara una comida con los últimos recursos que tenía. La mujer obedeció de mala gana, y en respuesta a su fe, ocurrió un milagro. El aceite y la harina de su casa no escasearon durante los días de escasez, evidenciando el cuidado de Dios por aquellos que confían en sus promesas. Durante este periodo, se reveló otra señal del poder de Dios. El hijo de la viuda enfermó gravemente y murió. Movido a compasión, Elías clamó al Señor, pidiendo que la vida del niño fuera restaurada. La respuesta llegó en forma de resurrección, y el niño volvió a la vida, llenando el hogar de esperanza y demostrando que el Dios de Israel es Señor sobre la muerte. Esta fue solo la introducción a una gran historia. Elías continuó su viaje, desafiando a reyes, demostrando la soberanía de Dios y preparando el escenario para confrontaciones aún mayores. La noticia sobre Elías y sus hazañas se difundió rápidamente, resonando por los pasillos del palacio de Acab. Jezabel, furiosa por la oposición al culto a Baal, incrementó su persecución contra los profetas del Señor. Sin embargo, Elías se mantuvo firme, impulsado por la convicción de que la verdad divina no podía ser silenciada. Después de años de sequía devastadora, el Señor envió una nueva palabra al profeta: era hora de enfrentar directamente a los dioses falsos y restaurar la fe del pueblo. Elías fue a ver a Acab, y su presencia inquietó al rey. ¿Eres tú el que perturba a Israel?, preguntó Acab. Elías respondió con valentía, dejando claro que el verdadero culpable era el rey, que había abandonado los mandamientos del Señor y había seguido a Baal. Con determinación, el profeta propuso un enfrentamiento en el Monte Carmelo, acontecimiento que definiría quién era el verdadero Dios. El día señalado, Elías convocó al pueblo de Israel, a los profetas de Baal y Asera, al desafío. Estaban allí 250 sacerdotes de Baal, confiados en que sus prácticas idólatras prevalecerían. Elías, por el contrario, estaba solo, pero confiaba plenamente en el Dios vivo. El reto era claro: cada lado prepararía un altar con un sacrificio, pero no le prenderían fuego. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el Dios verdadero. Comenzaron los profetas de Baal. Gritaron, bailaron, se cortaron hasta sangrar, invocando el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía, pero no hubo respuesta. Elías observó, con una ironía que revelaba su confianza, sugirió que gritaran más fuerte: tal vez Baal estaba ocupado o dormido. El silencio era absoluto, dejando al descubierto la inutilidad de su adoración. Luego, fue el turno de Elías. Convocó al pueblo y reconstruyó el altar del Señor con 12 piedras, que representaban las tribus de Israel. Preparó el sacrificio, y en un acto que desafiaba la lógica, pidió que se vertiera agua sobre el altar hasta empapar todo, haciendo imposible cualquier ignición natural. La multitud observaba aprensiva. Elías se acercó y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel. Antes de terminar, descendió fuego del cielo, consumiendo el sacrificio, las piedras, la leña y hasta el agua que lo rodeaba. El pueblo, asombrado, se postró y gritó: «El Señor es Dios. El Señor es Dios». Este acto marcó un hito. Elías ordenó capturar y eliminar a los profetas de Baal, lo que marcó el fin del gobierno idólatra. Pero esta victoria, lejos de traer la paz, despertó la ira de Jezabel. La reina juró destruir a Elías, y una vez más el profeta tendría que enfrentar el miedo y confiar en la protección divina. En la noticia de la masacre de los profetas de Baal encendió la furia de Jezabel. Decidida a vengarse, envió un mensaje amenazante a Elías, jurando que su vida pronto terminaría. Consumido por el cansancio y el miedo, el profeta huyó para salvarse, atravesando el desierto hacia Berseba. Solo y angustiado, sintió el peso de su misión. Bajo la sombra de un enebro, pidió al Señor que pusiera fin a su vida, diciendo: «Basta, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Mientras dormía, se le apareció un ángel del Señor y lo tocó tiernamente. «Levántate y come», dijo el mensajero, presentándole un pan horneado y agua fresca. Elías obedeció, pero pronto volvió a acostarse, exhausto. El ángel regresó una segunda vez con la misma instrucción, diciendo que el viaje que les esperaba sería demasiado largo para soportarlo sin fuerzas. Reanimado, Elías caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, también conocido como monte Sinaí, el lugar donde Moisés recibió la ley. En Horeb, el profeta se refugió en una cueva, todavía luchando contra la duda y el desánimo. Pero Dios tenía algo grande que revelarle. La voz divina vino y preguntó: «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta se desahogó, expresando su soledad y frustración. Él creía que era el único fiel que quedaba en Israel, mientras que todos los demás habían abandonado el pacto y perseguido a los verdaderos adoradores. Entonces el Señor le dijo que saliera de la cueva, porque él pasaría delante de él. Primero vino un viento poderoso, tan fuerte que destrozó las montañas. Entonces un terremoto sacudió el suelo bajo sus pies. Entonces un incendio abrasador consumió el paisaje. Sin embargo, Dios no estaba en el viento, en el terremoto o en el fuego. Después de todo esto, se escuchó una suave brisa, un susurro casi imperceptible. Elías se cubrió el rostro con su manto y salió a escuchar la voz de Dios. En ese momento, el Señor reafirmó su misión, animándolo a regresar y cumplir su propósito. Dios también reveló que Elías no estaba solo. Había 7000 en Israel que no doblaron la rodilla ante Baal ni besaron su ídolo. Esta revelación trajo alivio al corazón del profeta, renovando sus fuerzas para continuar la obra divina. Con la nueva dirección, Elías emprendió el camino en obediencia, sabiendo que aún había mucho por hacer. Una de las primeras tareas sería ungir a Eliseo como su sucesor, asegurando la continuidad del ministerio profético en Israel. Elías, fortalecido por la renovación divina, emprendió en obediencia la siguiente etapa de su viaje. En el camino se encontró con Eliseo, que estaba trabajando la tierra con 12 yuntas de bueyes. Movido por la instrucción de Dios, Elías se cubrió con su manto, gesto simbólico que marcó la elección de Eliseo como su sucesor. Sin dudarlo, Eliseo lo dejó todo: su familia, su tierra y sus bueyes para seguir al profeta y aprender los caminos del Señor. El discipulado entre ambos marcaría un vínculo esencial en la continuidad de la obra divina en Israel. A medida que Elías se acercaba al final de su misión terrenal, Dios todavía lo estaba usando poderosamente para desafiar a los reyes y confrontar la injusticia. Entre estos enfrentamientos estuvo la condena al rey Acab y a su esposa Jezabel por sus malas prácticas, incluido el asesinato de Nebot para tomar posesión de su viña. Elías profetizó un juicio severo sobre la pareja real, revelando que la sangre de Nebot sería vengada y que los perros lamerían la sangre de Acab y devorarían a Jezabel. Esta profecía, llena de terribles detalles, se cumpliría en los años siguientes, demostrando la soberanía de Dios sobre el destino de los malvados. La cercanía de Elías a Dios era única y esto se hizo evidente en cada acto que realizó. Sin embargo, el momento de su partida se acercaba. Él y Eliseo viajaron juntos, pasando por lugares como Betel, Jericó y el río Jordán.
En cada lugar, otros profetas les advirtieron que Elías pronto sería arrebatado. Eliseo, sin embargo, permaneció al lado de su amo, negándose a abandonarlo. Cuando llegaron a la orilla del Jordán, Elías tomó su manto, lo enrolló y tocó el agua. El río se abrió, permitiéndoles a ambos cruzar por tierra seca. Por otro lado, Elías le preguntó a Eliseo: «Pide lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Eliseo, con valentía y fe, respondió: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías reconoció que la petición era difícil, pero afirmó que si Eliseo veía que lo llevaban, su petición sería concedida. Mientras ellos caminaban y conversaban, de repente un carro de fuego tirado por caballos en llamas los separó, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo observaba todo y gritaba: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo». Luego tomó el manto de Elías, que había caído, como símbolo de la continuidad de la misión. Ahora, con una doble porción del espíritu de Elías, Eliseo continuó su viaje, haciendo milagros y continuando proclamando la palabra del Señor. La ascensión de Elías no solo cerró un capítulo notable en la historia bíblica, sino también reveló la esperanza de que el poder divino trasciende las generaciones, asegurando que la obra de Dios nunca cesará. Así, la vida de Elías, marcada por los milagros, el coraje y la obediencia, sigue siendo un testimonio eterno del poder de Dios, que llama y da poder a cuantos se ponen disponibles para realizar su voluntad.